¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva videoentrevista. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, la salud mental en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus. Es importantísimo, ya sabemos, hay tantos videos, tantos tutoriales, tantos tips que pasa muchísima gente sobre cómo hacer ejercicio, sobre cómo llevar una dieta balanceada, pero en este caso es importantísimo hablar acerca del cuidado, del desarrollo y de la buena vivencia, valga la expresión, de la salud mental. Y para eso nos va a acompañar el día de hoy el doctor Oscar Esparza. Esperar a que se una. Y aquí estamos. Hola Andrés, buenas tardes. Hola, hola doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y tú qué dices? También, todo muy bien, gracias a Dios. Eso, qué bueno, qué bueno. Ahora sí, ya por fin, a la Ya orden. por fin. Por fin se nos dio la oportunidad. Sí, ya sé. Doctor, pues bueno, para hablar un poquito acerca de la salud mental. Bueno, Sí, primero antes de empezar propiamente con nuestra charla, con nuestra entrevista, por supuesto quisiera que se presentara, que nos platicara un poquito quién es el doctor Oscar Esparza, qué hace en cuanto a la vida profesional, laboral y en su servicio, por supuesto. sí, Andrés, soy psicólogo de formación y de profesión. Eh, Ahorita estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ahí soy profesor y también soy investigador. Ahorita pues ya estamos en clase y tengo más o menos como unos 12 años ya como profesor ahí en la UACJ. Ujú. También a la par, ahorita estoy casado, tengo dos hijos y también soy servidor junto con mi esposa, somos catequistas en Santa María Goretti, ahí en el templo de Santa María Goretti con el padre Javier Calvillo. Calvillo. Así es, sí. Y pues a eso más o menos así a grandes rasgos es lo que hago, Andrés, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues para empezar, quisiera que nos pudiera compartir un poquito sobre cómo podemos definir qué es la salud mental, a qué se refiere cuando escuchamos hablar de salud mental. Mira, así a grandes rasgos, una explicación sencilla es un bienestar mental, de pensamientos, de emociones, de comportamiento, donde no hay ningún tipo de sentimiento negativo, ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de problemas emocionales, por así decirlo, ¿no? Y también se puede decir, una buena salud mental es una persona que cuenta con herramientas para enfrentar del día al día las adversidades que se van presentando. Entonces también pudiéramos definir parte de la salud mental como eso. O sea, porque no hay una vida libre de problemas, pero sí hay personas con salud mental que tienen los recursos y las habilidades suficientes para afrontarlos y como cualquier problema se resuelve y la vida sigue. Entonces también ahí en ese sentido podemos explicar así la salud mental. ¿Sería, doctor, una equivalencia, si es posible nombrarlo así, de la inteligencia emocional o no tienen mucho que ver? Vamos a decir que la inteligencia emocional, una buena inteligencia emocional te lleva a tener una buena salud mental y una pobre inteligencia emocional pues te lleva a tener una pobre salud mental. Entonces se relaciona, no es lo mismo, pero sí se relaciona. Es como tu salud física y la inteligencia emocional es alguna habilidad que te lleva, ¿no? O sea, el comer bien, el hacer ejercicio, lo que te lleva a tener una buena salud física. Entonces ahí así es como se puede relacionar la inteligencia emocional y la salud mental. Ahora, propiamente hablando de las emociones, ¿de qué manera afectan o benefician el buen manejo o el mal manejo de las emociones al ser humano? ¿De qué manera pueden llegar a afectarlo o a beneficiarlo? Mira, se supone que todas las emociones tienen una función evolutiva en el ser humano. Entonces,
tanto las emociones positivas como las negativas nos ayudan a sobrevivir, ¿no? Nos ayudan a adaptarnos a los posibles problemas que podemos enfrentar y pues a disfrutar la vida, ¿no? También son consecuencias pueden ser consecuencias de cosas positivas que nos hayan pasado. Entonces, por ejemplo, una persona que está alegre por lo general es porque está bien su entorno, porque a lo mejor algo le acaba de pasar hace poco, a lo mejor se topó con alguien que hacía mucho tiempo que no veía, le fue bien en el trabajo, o sea, son emociones que tenemos, ¿no? El gozo y todo esto. Pero fíjate que las emociones negativas también tienen su función. La persona cuando percibe una amenaza se enoja y el enojo prepara al ser humano para defenderse si es que llega a ese momento, o sea, de que corre peligro su vida, su persona, algo de él. La tristeza es una emoción que le ayuda a la persona cuando tiene alguna pérdida, vamos a decir que muere alguien cercano, o termina alguna relación, o termina un trabajo, o lo despide de un trabajo, o renuncia a algún trabajo, o sea, todo lo que tiene que ver con pérdida, la tristeza te ayuda a recogerte en tu casa, reduce tus energías, te ayuda a vivir este duelo para que te prepares el siguiente paso, ¿no? O sea, después de esta pérdida, ¿qué es lo que sigue con la vida? Y cosas como, por ejemplo, las preocupaciones, pues también son parte normal de la vida, ¿no? Te ayuda a prevenir cosas en el futuro si es que percibes tú algún tipo de problema o algo que se pueda presentar. Entonces, realmente todas las emociones pueden tener una función evolutiva. El problema está aquí cuando las emociones son muy fuertes y cuando las emociones son tan fuertes que no nos permiten inclusive experimentar la parte esta racional y nos dejamos llevar por los impulsos emocionales más que por la lógica o la razón. Sabes que el enojo es muy fuerte o la tristeza es muy fuerte o las preocupaciones son muy fuertes o cualquier emoción es muy fuerte y nos lleva entonces ya a tener problemas. La emoción en sí no es mala, sino más bien la exageración de la emoción o el mal manejo de una emoción al extremo es mala, inclusive las positivas, ¿eh? Hay lo que le llamamos episodios maníacos y en un episodio maníaco una persona está eufórica, tiene una autoestima súper elevada, pero de tal manera que piensa que es invencible, que no le va a pasar nada y toma riesgos que después o que a la larga o de manera inmediata le van a traer ciertos tipos de consecuencias negativas, ¿no? Entonces, pues así es, ¿no? O sea, la emoción en sí tiene una función evolutiva, pero ya llevarlas al extremo es cuando pues ya empiezan a ser un problema. Y llevarlas al extremo, bueno, me imagino que la respuesta es afirmativa, pero ¿en qué forma afectan, por ejemplo, en las relaciones personales? Dependiendo dependiendo de varias cosas. Uno es dependiendo de la emoción que estás experimentando al extremo y dependiendo de cómo tú has aprendido a expresar ese tipo de emociones y también dependiendo de la persona con la cual lo estás expresando, ¿no? Entonces, por un ejemplo muy sencillo, o sea, tu mamá, pues te va a aguantar más que a lo mejor algún amigo, ¿no? A lo mejor la familia te aguanta más que algún conocido. Entonces, bueno, ahí. La otra es de que si la tristeza es muy extrema, pues eso te lleva a aislarte de los amigos y es muy probable que no termines diciendo cosas hirientes a estas personas, a diferencia del enojo. O sea, una persona enojada es capaz de insultar, hasta de golpear, ¿no? Dañar físicamente a una persona. Y también pues en base a la cultura y los valores, ¿no? O sea, hay veces que estamos o muy enojados o muy ansiosos, pero también aprendemos a cómo manifestarlo o cómo expresar estas emociones. Por ejemplo, por más enojados que estemos con alguien en la escuela, no vamos a pelearnos dentro de la escuela con la persona, o sea, vamos a esperar a que se acabe la escuela y allá afuera nos peleamos, ¿no? Y también, pues depende si es hombre o mujer, ¿no? Una mujer que se enoja bastante es menos probable que vaya, por ejemplo, a agarrarse a golpes con alguien, a diferencia de un hombre que es mucho más fácil. No estoy diciendo que no lo haga, pero es muy probable que lo haga más un hombre por cuestiones culturales que una mujer. Sí. ¿Y de qué manera, por ejemplo, en este caso, ¿no? De cuando uno está eufórico, muy enojado, muy iracundo, ¿de qué manera puede o
mejor dicho, la pregunta sería, ¿puede la persona identificar e incluso controlar esa ira, esa euforia? Depende del origen, depende de la causa, y depende de, pues, de la dinámica. Ahí como por ejemplo, Andrés, el enojo, ya cuando estás en un arrebato de rabia, vamos a decir, un arrebato de un sentimiento de enojo tan fuerte, llega un momento en el cual tú ya, pues no lo puedes controlar. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, una emoción como el enojo no lo puedes controlar ya una vez que estás en ese arrebato o en esa parte de secuestro emocional, lo podemos llamar así. Entonces, por ejemplo, cuestiones como el enojo, pues ahí la persona tiene que aprender a identificarlas desde que escalan, porque por lo general un enojo va escalando poco a poquito hasta que de repente se sale fuera de control y ya cuando sales fuera de control, pues entonces ya es cuando ahí afecta, ya no se puede controlar por lo general, ¿no? Y cuestiones como, por ejemplo, la euforia, esas, por ejemplo, que es los episodios maníacos, que vienen siendo estos momentos de euforia o de este sentimiento positivo muy fuerte. Eso muchas veces ya es cuestión orgánica, es cuestión del cerebro, o sea, ya es gente que necesita algún tipo de medicamento para balancear ahí, sobre todo en cuestiones relacionadas con el litio en el cerebro, me imagino que entre otros, ¿verdad? Pero si no se le da medicamento a estas personas es muy probable que sigan teniendo. Entonces, en algunas personas, como en este caso, los episodios maníacos, puede que se haya más de cuestiones orgánicas y no tanto de que lo pueda controlar o identificar. Ahora, por ejemplo, pensando en los papás, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, el típico caso del niño berrinchudo, ¿no? Que están en el supermercado y está cerrado, a, cómprame este juguete y cómprame este juguete o cómprame esta paleta. ¿Y de qué manera puede o debe, mejor dicho, el papá, la mamá, ir controlando, enseñándole a ese niño para que sepa él controlar esos impulsos? Mira, depende de la situación y depende del niño y depende de los papás el que se dé este tipo de casos. Ahí muchas veces puede ser que el berrinche se dé por falta de atención. Entonces, si es en la casa o si es en algún lugar que no se relaciona necesariamente con que quiera algo, puede que este berrinche sea este tipo de querer llamar la atención, porque como el niño requiere la atención de los padres, pero si nadie lo pela, nadie le hace caso, no le ponen atención, entonces, si por las buenas no me hacen caso, por las malas, entonces ahí es cuando vienen los berrinches. Entonces, si el papá sí le hace caso al niño cuando está haciendo los berrinches, entonces es muy probable que el niño aprenda a que haciendo berrinches es la manera de llamar la atención a los papás, que al final de cuentas eso es lo que quiere, ¿no? Sí. Cuando no hay nada, o sea, de no tener nada, a mínimo la atención negativa, pues la atención negativa haciendo berrinche. Y si es algo como que en la tienda y que quiere algo, es simplemente ignorar. Los berrinches se tienen que ignorar. O sea, el niño empieza a hacer berrinche, no, no te lo va a comprar, el papá muy claro, se baja. También depende de la edad, o sea, no es lo mismo un berrinche de un niño de 3 años a un niño de 10 años, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pero se supone que ya cuando están más chicos que todavía no tienen un uso de razón como un niño más grande, es cuando surge, básicamente es a través de ignorar, o sea, no te lo va a comprar y el papá tiene que aguantar vara, la mamá tiene que aguantar vara de que va a hacer ruido, que va a llorar y nomás es cuestión de ignorar. Ya afuera se habla con el niño y se dice, ¿sabes qué? No? Y es más, igual no sé, hasta que se tranquilice ya se, ¿cómo se dice? Ya se atiende. No sé si hay un video que no hace mucho salió en este año de un papá que la niña está haciendo berrinche. Entonces está como que en un live, como una sesión en vivo, y está él filmándose haciendo una cara así, a ver hasta cuándo, y la niña está atrás llorando, y hasta que se canse, lo que ya te cansaste de llorar, porque si no, no vamos a entrar. Entonces, simplemente, cuando una persona se berrinche, no lo pelas, porque a veces el niño dice, ok, voy a hacer algo que moleste a mis papás para que me dé lo que yo quiero, porque dándome lo que yo quiero, entonces ya lo voy a dejar de decir, entonces ya mis papás ya no van a estar molestos. Entonces empiezan a llorar, el papá con tal de que se calle, de evitar la vergüenza, le da el juguete, le da lo que quiere, entonces el niño ya aprende cómo obtener objetos.
También si el niño sabemos que es berrinchudo, desde antes de entrar a la tienda le explicamos y le advertimos, "Ah, no te va a comprar nada, si te pones de esta manera, pues entonces te va a llevar a tiempo fuera, time out, no te va a hacer caso, etcétera". Y también, o sea, eso se puede hacer, pero sí ahí lo que menos debemos de hacer es atender a las necesidades del niño y, ¿cómo se dice? Comprarle lo que ellos quieran. Pero también puede ser que sea falta de atención de los papás, ¿eh? A veces no pensamos en eso, que a veces el niño lo único que quiere es que lo veamos, que le atendamos, y si no lo tiene eso en casa de manera regular o positiva, pues lo va a querer obtener por las manos. Sí, y precisamente para allá iba, ahora sí para adentrarnos en todo esto que estamos viendo, ¿verdad? A causa de la pandemia, pienso, por ejemplo, en los niños, ¿verdad? Ahorita, bueno, pues ahora sí que todos, desde los niños hasta los profesionistas, ¿ver? Que estamos todos en casa, pero de qué manera, por ejemplo, le afecta en el manejo de sus emociones al niño, por supuesto, también ya luego al adolescente, ¿no? Con todo esto de estar aislado, con todo esto de, como dice, ¿verdad? O sea, a lo mejor que papá dice, no, es que ya me tienes harto, ¿no? Y todo el tiempo está pensando, ay, a ver a qué hora se quita todo esto para que vuelvas a la escuela. Y a veces hay focos rojos, ¿no? Pero que no se dan cuenta los papás. Sí, mira, pues en relación a estos tiempos el papá tiene que conocer a los hijos, a las hijas, porque a veces hay unos que son más tranquilos, otros que son más inquietos. Hay algunos que pueden estarse más tiempo en su cuarto, en la casa, otros que no pueden estar tanto. También dependiendo de las edades, ¿no? Es bueno que los papás, a pesar de la pandemia, encuentren momentos en los cuales puedan sacarlos o al parque o a darse una vuelta, aunque sea en el carro sin salir, pero que sí se despeje al día. Estamos en tiempos difíciles y pues no hay ninguna solución que sea que vaya a sustituir la vía normal, ¿no? Entonces, pues dentro de lo que podamos hacer, creo yo que tenemos que usar lo que mejor nos pueda servir. Entonces, ahí, Andrés, yo pienso que el papá tiene que ver y conocer que salgan al patio, de repente llevarlos a una hora en un espacio abierto donde puedan caminar, donde puedan irse en la bicicleta, claro, siempre tomando sus precauciones, con mascarillas y todo eso. Y pues hay niños que están muy chiquitos que a lo mejor sí necesitan salir, entonces los sacas un rato o los pones a algún tipo de juegos, etcétera. Pero pues hay algunos que no tienen tanta necesidad, entonces ahí dependiendo ya del niño o de la niña. Pero sí los papás tenemos que ser creativos siempre también, pues cuidando nuestra salud y la salud de nuestros hijos o de nuestras hijas. Y pues también, o sea, en la casa pienso yo que tenemos que ser un poquito más de tolerantes en cuanto a las reglas. O Ujú. sea, por ejemplo, si una de las reglas es que nomás pueden jugar una hora al día de videojuegos, pues dejar que jueguen un pito más porque están de vacaciones, porque pues igual y pues qué más van a hacer. Entonces hay Sí, claro. algunas reglas que a lo mejor se tienen que doblar o se tienen que permitir ahorita en este tiempo, con tal de que el niño pues también esté entretenido, ¿no? Comprarles un libro, o sea, también, o sea, si en la casa no hay nada para que con lo que se entretenga, pues se van a aburrir. Dependiendo de la edad, pues juguetes o libros o ¿cómo se llama? Actividades, juegos de mesa. Pero sí, ahí el papá tiene y la mamá tiene que ser creativos y tienen que ver qué es lo que puede ser que ¿cómo se dice? Les pueda ayudar a ellos pues a despejarse un poco. A final de cuentas, como bien dice, ¿verdad? Ser creativos para buscar tiempo de calidad, ¿no? Que es tan necesario en este tiempo. Y precisamente pensando en eso, en estas semanas que nos habíamos estado poniendo de acuerdo este y yo para la entrevista, me di el tiempo de platicar con algunos amigos y me di cuenta de que muchos han estado, pues, cambiando, digo, por supuesto, su rutina ha cambiado demasiado, pero incluso algunos que han estado hasta presentando ansiedad, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es en base a los jóvenes, porque a lo mejor los jóvenes ya dicen, no, pues yo ya ahora sí que me manejo solo, ¿no? O piensa que ya me manejo solo y ya papá, mamá, aunque me digan no puedes salir, a lo mejor me salgo, no sé, hacer diferentes cosas, pero de qué manera les está afectando la, todo esto del confinamiento a los jóvenes en ese sentido? Yo pienso que aquí también depende de la forma de ser del joven, o sea, hay jóvenes que son más tranquilos, hay
otros que son más extrovertidos o más sociables, hay otros que disfrutan más su soledad, hay otros que, pues no, la soledad no la disfrutan, necesitan estar con más gente. Entonces cada quien lo va experimentando de distinta manera. Ahora, pues podemos usar las tecnologías, las redes sociales, platicar con la gente, hacer este tipo de cosas para, aunque no podemos estar juntos en persona, lo podemos estar a través de estas redes que tenemos, estas redes sociales donde inclusive hasta podemos tener videollamadas, ¿no? Pero ahí yo pienso que todos debemos de tener la conciencia de qué es lo que está pasando y por qué lo estamos haciendo. O sea, esto del confinamiento, esto del coronavirus no es un capricho, no es cualquier cosa, o sea, es un fenómeno a nivel mundial Ujú. donde miles y miles de gente se están muriendo. Gracias a las tecnologías que tenemos, podemos hacer más cosas, pero no es como que estamos aquí por decisión. Entonces también creo yo que aquí es donde viene un poquito de la parte racional y la parte de voluntad. O sea, nosotros como católicos hablamos de fuerza de voluntad, Ujú. donde, o sea, hacemos las cosas no solamente porque nos nacen, sino que hacemos las cosas porque sabemos que es lo correcto. Y a veces hacer lo correcto no es tan fácil, pero tenemos que ajustarnos el cinturón y hacer las cosas como se deben. Yo pienso aquí, Andrés, que lo que está pasando es que la gente le está perdiendo miedo, ansiedad, preocupación a esto del coronavirus. Ya se están empezando ¿cómo se dice? A ver que no es tan peligroso, están tomando a ser más, están tendiendo a ser más ligeros en esto de las reglas, piensan que no puede pasarle a uno, empezando por los padres, yo pienso que también, por lo que yo he visto, la familia como que de repente dice, no, ya estuvo, y empiezan a invitar que los vecinos, que los amigos, que empiezan a salir y luego empiezan a reunirse más gentes. Hace poquito estaba viendo una reunión donde había, no sé, 20 gentes en un cuartito chiquito, en un Ujú. comedor, cocina así chiquito, estaban haciendo un show y estaban todo el mundo cantando y pisteando y, bueno, no sé pisteando, pero estaba así súper el ambiente y yo Ujú. pensando, y se veían todos chavos, entonces, más bien ese es el riesgo, Andrés, creo yo que está pasando, que la gente después de ya varios meses de estar en confinamiento, le pierde el miedo e inclusive diga, no, pues ya lo que sea que tenga que pasar, va a pasar. Y entonces empieza a relajarse y ándale, es cuando le da el coronavirus o si no alguien de la casa y es cuando pueden venir las consecuencias. Pero Ujú. pienso que así es que el ser humano es visceral. O sea, el ser humano no le gusta pensar, no le gusta razonar, no le gusta sufrir, no le gusta batallar y Ujú. y si de repente sientes que ya no tienes miedo y de repente sientes que prefieres morir o que al cabo esto no es cierto, casi estoy seguro, Andrés, que la gente por lo general a estas alturas no es que estén ya frustradas o ansiosas. Yo pienso que mucha gente ya le está valiendo, o sea, como que ya pasó el miedo y ya se están descuidando, pienso yo. Si es que hay todavía familias que les da ansiedad por estar confinadas y están ahí, pues bueno, ahí sí pues igual, o sea, salir a dar una vuelta a la cuadra, al parque cuando no haya gente. ¿Qué es lo que yo hago? Yo casi nunca salgo nomás para lo necesario, pero sí todos los días me salgo a caminar una hora donde no hay gente, a la hora donde casi pues, no hay nadie, ¿no? Y ya, o sea, tu cubrebocas, si no hay nadie, pues ya te lo quitas y ya todo lo del demás día en la casa, pero sí pienso yo que no debemos de perder la razón por la cual estamos haciendo esto. Es, este, es curioso que pues trabajo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y ahí tenemos el correo oficial y muy seguido, si no es que todos los días salen esquelas de gente que se muere o de familiares de gente que se muere. O sea, nuestras condolencias por ejemplo, hoy salió de un doctor, esposa o hermana de nuestra compañera de un área, ¿no? O sea, están saliendo bien seguido, muy seguido las esquelas. Sí. Gente cercana que estoy viendo que se muere, se ha muerto y pues sí, o sea, ese es el riesgo que estamos pensando que ya esto pasó. Eh, no vamos a estar seguros, Andrés, hasta que no haya una vacuna, esa es la realidad. O sea, Sí. cuando piensa la gente, bueno, ya para septiembre se podrá, para octubre se podrá, es que no es cuestión de tiempo, es de que pase y desaparezca. O sea, hasta que no llegue la vacuna, estoy casi seguro que se van a levantar las restricciones,
pero no sé si la gente a veces no es tan inteligente o no sé por qué no puede hacer esa conexión. O sea, Sí, ¿cómo te van a dejar salir ahorita si todavía no hay nada que lo cure? claro. O vacunas, entonces, ¿por qué piensas que en septiembre se va a acabar? Eso es como que muy ingenuo, muy poco inteligente, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero Sí, no, no hay que descuidarnos. piensan a lo mejor, no sé, que ahora sí que como vulgarmente se dice que el nivel del virus, el nivel del contagio va a ser menor de aquí a septiembre o cosas así. También a mí me tocó ver un video, me impresionó mucho cuando recién reabrieron todos los lugares o la gran mayoría de los lugares en Estados Unidos, que una familia completa como de 30 miembros llegaron a una playa de Florida, si no me equivoco, y llegó un muchacho, un reportero, no recuerdo si de Univisión, no recuerdo de qué canal, y pues les preguntaba, ¿verdad? Pues que qué estaban haciendo ahí, no, pues que de vacaciones y no sé qué, y si no les da miedo, y me acuerdo mucho, pues me dio entre risa y pena por el señor, ahora sí que el papá de la familia, porque él contestó, no, pues si nos morimos va a estar bien porque nos vamos a morir en familia. Así contestó, entonces, pues yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser posible que tú, ¿verdad? Pilar de tu familia, no te des cuenta del daño que le estás haciendo a esa misma familia? Sí, Dios no lo quiera, ya cuando estén en esa situación de que alguien está muy grave, ahí es cuando, dicen, ahí es cuando viene el arrepentimiento, ¿no? Claro, Y antes de lo otro es, podemos a los médicos que dicen es que la gente no se está cuidando y ahorita hay un desgaste emocional y de burnout en los profesionales de la salud, los que están atendiendo en el día a día, o sea, ellos están llevando toda la friega y están ahí doblándose, tomando turnos extendidos porque pues no hay mucha gente que haga el trabajo, entonces la gente piensa que es un juego, pero pues realmente no, no lo es. sí, ahora me llamó la atención algo que mencionaba ahorita, doctora, sobre, por ejemplo, jóvenes o bueno, personas en general que les gusta la soledad, pero hay otros que a lo mejor que les da miedo y todo. ¿Cómo puede manejarse toda esa situación de, por ejemplo, yo publicaba hace creo que un mes más o menos, porque leía una imagen en Facebook que decía, bueno, si no quiero leer un libro, si no quiero hacer ejercicio, si no aprendí a cocinar, es mi vida, ¿no? Entonces yo ahora sí que contraproponía, ¿no? Y decía, bueno, no, a lo mejor no aprendiste una nueva rutina, no te pusiste a cocinar, no aprendiste un nuevo oficio, lo que sea, pero te diste un tiempo para ti, o sea, ya el tiempo te lo estás dando tú, ya el tiempo lo estás administrando para ti, para precisamente como hablamos, ¿verdad? De que no te cause ansiedad todo esto. Y decía, bueno, aprendiste incluso a estar contigo, porque pensaba yo, ¿a cuánta gente no le da miedo estar consigo misma? Porque pues ahí ponía yo, no recuerdo las palabras exactas, pero ponía algo así como que ahí es donde aparecen todos tus miedos, ¿no? Todas tus inseguridades. Sí, pues es que cuando se publicaban todas estas cosas era en afán de que la gente se distrajera, ¿no? Que no estuviera solamente pensando en el coronavirus, sobre todo el miedo inicial que teníamos, ¿no? Donde la gente en pánico salió a comprar este desinfectante, Lysol, papel de baño y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, se aconsejaba que este tiempo que íbamos a estar encerrados, que no íbamos a estar saliendo los fines de semana, se aprovechara para hacer algo que te despejara. Yo pienso que iba por ahí todas estas invitaciones, ¿no? Eh, Porque aprovechar el tiempo, pues esa debe ser toda la vida, no nomás cuando estás encerrado. Claro. Y aquí es cuando hay gente que pues no aprovecha el tiempo, ¿no? O sea, pasamos mucho tiempo en redes sociales o en la televisión haciendo cosas que no son de provecho, ¿verdad? Lo único es que en estos tiempos pues se podía facilitar hacer cosas que a lo mejor no podías hacer por la falta de tiempo de las cosas que tenías que hacer o de los traslados o de esto, ¿no? Pero sí, obvio es que en este tiempo la gente también pues ha aprovechado para pensar en ellos mismos, para reflexionar. Claro, o sea, pero yo pienso que hemos tenido tanto tiempo que, pues que ha habido tiempo para hacer eso y otras cosas. No debemos de sentir la presión de hacer cosas nuevas o cosas diferentes en este tiempo. Yo estoy consciente, pero también creo que, o sea, estos tiempos se prestan para hacer algo distinto, diferente, para aprender algo, para aprovechar ese tiempo que a veces no sabemos ni qué hacer y lo podemos aprovechar para eso, pero pues ya es pues, decisión de cada uno cómo vive su vida. Y los que sí sacaron provecho es muy probable, Andrés, que esa gente que saca provecho de su vida, no solamente en este tiempo, sino en otros, ¿no? Gente que
le gusta educarse, hacer cosas nuevas, diferentes, o sea, gente proactiva, gente que va más allá de la rutina. Y la gente que no quiere hacer nada es, por lo general, yo pienso que la que nunca hace nada. O sea, y así es. Sí, ahora precisamente hablando, ¿verdad? De esto de no hacer nada, en qué sentido o de qué manera el ocio, por así decir, excesivo, ¿verdad? Nos puede afectar emocional y también entrando un poquito en la vida espiritual, ¿de qué manera nos afecta emocional y espiritualmente? Sí, mira, es que ahí el ocio también, dependiendo de la persona, es como le puede afectar. Lo que pasa es que cuando no tienes nada que hacer, cuando no tienes compromisos o cuando no tienes obligaciones y no haces nada, pues entonces estás pensando en qué es lo que quieres o qué te gustaría hacer. Y por lo general, acuérdate, el ser humano en su parte animal, pues es instintivo. Entonces muchos de nosotros terminamos decidiendo lo que hacemos en base a lo que nos dicen nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces el ser humano que no hace nada, pues es muy probable que al estar en este momento de ocio, pues se vea bastante guiado por sus instintos. Entonces hay gente que tiene es más proclive a la lujuria o a la pereza o a la ira o a varias cosas. Y entonces también, ¿verdad? A veces en el ocio, pues lo que quieres es sentirte bien y puede que busquemos cuestiones como el tomar alcohol o algún tipo de drogas. Entonces, cuando no haces nada, pues estás abierto a todas las posibilidades y por lo general el ser humano, al ser visceral, pues va a buscar hacer este tipo de cosas. Y bueno, pues así. Ahora, hablando de todo esto, del ocio y este tipo de situaciones, pienso, por ejemplo, me preguntaba, o más bien me pedía que le preguntara a una amiga, ¿en qué momento debe de buscarse acompañamiento, por ejemplo, en este caso psicológico o dirección espiritual? ¿Y en qué momento es nada más darse cuenta uno, ahora sí que como vulgarmente se dice, hacer un alto en el camino y darte cuenta de, pues ahora sí que de tus emociones, de lo que estás viviendo y de si tú mismo eres quien puede, pues ahora sí que sacarte de una u otra situación? Bueno, cuando la situación ya te trae problemas en tu familia, en tu trabajo, con la gente que te rodea, y Ujú. ya hay un deterioro inclusive personal, de salud, físico, o sea, cuando las situaciones son muy grandes, ahí es un foco rojo de que tienes que buscar atención personalizada. Inclusive si vas a dirección espiritual y las cosas son graves, puede que el sacerdote o la persona que te esté dando este tipo de guía te diga pues que busques ayuda profesional. O sea, ahí no tiene pierde. Yo pienso que el crecimiento, ayuda espiritual, guía espiritual, esa la debemos de buscar constantemente. Ujú. Porque el católico, al estar llamado a la santidad, constantemente está buscando hacer mejor la voluntad de Dios o hacer mejor las cosas. Entonces, cuando no tenemos guía espiritual, pues entonces pueden haber momentos en nuestra vida que ya no crezcamos, sino que nos quedemos estancados. Entonces, pienso que esto debe ser algo como que rutinario, el estar buscando dirección espiritual. Eso es algo que nos ayuda bastante. Si es muy grave, pues ya nos vamos también con ayuda profesional. Y cuestiones que nosotros podemos manejar son aquellas cuestiones que sí nos afectan, nos hacen sentir mal, pero seguimos siendo funcionales. O sea, tenemos Ujú. buena relación en la casa, con los amigos, con la pareja, en el apostolado. O sea, todo este tipo de cosas lo seguimos haciendo bien, pero hay algo ahí que nos molesta, hay algo ahí que no podemos hacer bien. Esas son cuestiones que podemos trabajar nosotros. Ahora, si las trabajamos y no avanzamos, pues entonces ya buscamos dirección espiritual o vamos directamente a ayuda profesional mental de psicología. Psicología. Ahora también, o sea, si no es tan grave, vas con alguien algún terapeuta y te va a evaluar y te va a decir, no, pues mira, en general no andas mal, no traes nada así grave, pero podemos trabajar algunas cosas que te pueden ayudar a seguir adelante o a salir también, o sea, nunca está de más Ujú. ir con un terapeuta y total de que si no hay nada grave te va a decir y puede trabajar contigo otras cosas que la mujer ahí necesites.
Ahora, por ejemplo, con la ayuda que mencionaba, ¿no? Ayuda dentro de la misma comunidad. ¿Cómo puede, pienso, por ejemplo, ¿no? En los muchachos cuando buscan ayuda de sus pastores, de sus coordinadores, o los matrimonios que buscan ayuda también, pues, de sus pastores, de quienes están a cargo? ¿Cómo puede darse uno cuenta cuando verdaderamente a la persona a la que le va a confiar esa situación le va a ser beneficioso para sí mismo? Se me hace que ahí, por lo general, la gente cuando se acerca a pedir algún consejo es porque ya se conoce a la persona, o sea, no le vas a pedir consejo a cualquiera, nomás porque o está en tu grupo, es el líder, o es el que coordina, o es el que está ahí a cargo. O sea, la gente te tiene que inspirar confianza y la gente más o menos debe tener cierto perfil. Y por lo general cuando las cosas no son pues tan graves, a veces nomás necesitamos consejos. O sea, esta es mi situación, tú en mi situación, ¿qué harías? Y a veces eso nos ayuda bastante en algunos aspectos de nuestras vidas. Ujú. Yo pienso que eso, ese principio de nos puede ayudar bastante. O sea, antes de pedir el consejo, antes de acercarnos, ver si las personas a las cuales nosotros nos estamos acercando son de confianza o sabemos que eh, vamos, sabemos que tienen cierto tipo de perfil que a Ujú. nosotros nos hace creer que son personas maduras, que son personas que reflexionan de intelecto, de voluntad y que nos pueden ayudar. O sea, es muy sencillo, ¿no? Ahí es pues la lógica humana. Y si lo que te dicen te ayuda, pues entonces quiere decir que ya eso es. Si vas con una persona, te aconseja, no se soluciona la cosa, regresas con ella, te aconseja y no se soluciona o inclusive se empeora, pues esa es señal de que ya no debes de preguntarle a esa persona, ¿no? Sí, Y también, claro. o sea, si es muy fuerte el problema, vete directamente con ayuda profesional, o sea, no pidas consejo, vete con algún terapeuta porque ahí pues ellos te pueden ayudar bastante, mucho mejor que alguien que pues que no tenga esta formación en psicología porque ellos tienen esta formación. Ujú. Y ahora hablando precisamente de eso, doctor, de la ayuda profesional, para ir un poquito cerrando, me gustaría que habláramos un poquito acerca de algunos tips para los papás. ¿Qué pueden hacer los papás? Bueno, ya hablábamos un poquito, ¿verdad? Acerca de, por ejemplo, cómo reaccionar ante un berrinche, pero ya propiamente ante actitudes ya un poquito más, digamos, fuertes de rebeldía o de no querer hacer las cosas o de que a lo mejor, no sé, las mentiras, ¿no? Bueno, ahorita pues no, pero por ejemplo, ¿no? Pues que sale y te dice que va al cine y resulta que se fue a casa de la novia, etcétera. O sea, ¿de qué manera pueden los papás, por supuesto, acercarse a sus hijos, pero también buscar si es necesario, ¿verdad? La ayuda profesional sin que, por supuesto, los hijos se sientan invadidos, ¿no? Sabemos, por supuesto, a pesar de la tan conocida expresión de estamos en pleno siglo XXI, pero por lo menos en lo que yo he escuchado de muchos amigos e incluso conocidos y también, pues, obviamente papás, sigue siendo una especie de tabú el llevarlos, ¿no? Con un psicólogo. Entonces, ¿de qué manera podemos o pueden ayudar los papás a sus hijos en este sentido? Ahí lo primero es, o sea, el papá debe de tener una buena relación con los hijos, con sus hijas desde chiquitos. O sea, cuando tienes buena relación con tus hijos, entonces van avanzando en las etapas y sigue habiendo esa confianza aunque haya rebeldía. La rebeldía es parte de la naturaleza humana y prepara al ser humano para en algún momento desprenderse del nido y formar su propia familia. Entonces el papá no debe de tenerle miedo a la rebeldía, a las diferencias de opinión, o sea, porque es parte natural del ser humano donde se prepara para dejar el nido, ¿no? De hecho, estaría mal que el hijo no se rebelara o que estuvieran todo de acuerdo, porque entonces eso quiere decir que pues no se quiere ir, o sea, es parte, es como que parte de la naturaleza que haya este distanciamiento, pero no este distanciamiento, sino este querer separarme o yo soy mi propia persona. Ujú. Y también estas cosas se solucionan desde la base. O sea, los papás deben de tener ciertas reglas que son claras. O sea, cuando hay unas ciertas reglas que se están hablando, ¿no? Donde hay ciertas consecuencias, donde hay ciertas expectativas, lo que el papá espera que el hijo o la hija haga. Entonces ya ahí el hijo o la hija ya saben qué es lo que pueden esperar, si hacen o no hacen lo que se les pide. Entonces, cuando hay reglas claras, pues entonces en la medida que se van cumpliendo, inclusive hasta se pueden permitir ciertos privilegios, y en la medida en la cual
no se vaya cumpliendo estas reglas, entonces se debe de seguir con la consecuencia que se había acordado, ¿no? Estas reglas que tienen los papás, pues se tienen que platicar con los hijos y llegar ahí a un acuerdo. Entonces, la bronca viene cuando no hay reglas claras, cuando a veces la disciplina es visceral, o cuando el papá nunca regaña y de repente ya quiere empezar a regañar por cuestiones que no le gustan. Entonces, si no hay disciplina en la casa, en la educación, en las reglas, pues entonces va a ser más problemático, ¿no? Pero también es cierto que el hijo, mientras esté en la casa, pues sí tiene que reportarse, tiene que decirle a los papás dónde anda, hasta por seguridad, o sea, no nomás por control, sino por ahorita como está la ciudad, por lo que está pasando, a veces no sabemos qué es lo que nos puede pasar, entonces siempre, hasta por seguridad debemos de hacer eso. Ahora también depende del caso, porque hay de papás a papás y hay de hijos a hijos, entonces también aquí depende mucho de cómo son los papás y cómo son los hijos. Ahora, en base a eso, precisamente, qué bueno que concluyó con esa frase. ¿Qué tanto beneficia o qué tanto perjudica, si es que lo hace, el llamarle a la relación papá-hijo de mejores amigos? Tengo muchísimos amigos y amigas que dicen mi papá es mi mejor amigo, mi mamá es mi mejor amiga. ¿Qué tanto beneficia o qué tanto perjudica en ese sentido la comunicación y la relación en general? Depende, es que, o sea, yo puedo decir que soy mejor amigo de mis papás o que soy amigo de mis papás, pero hay que ver esa persona cómo consigue esa relación de amistad, ¿no? Ujú. Lo que sí es cierto es que entre padres e hijos, a todas edades, debe haber una relación de amor, de confianza, una relación de acercamiento, una relación de contacto, ¿no? O sea, eso es básico. También creo yo que debe de haber una relación de confianza del hijo al padre, donde el hijo pueda confiar ciertas cosas o la mayoría de las cosas en sus papás. Me imagino que hay ciertas cosas que tú quieres reservar para ti mismo, pero sí debe haber esa apertura a la comunicación y si te sientes de gusto de contarlo todo, pues adelante. Yo pienso que también eso es bastante sano, ¿no? Entonces, si hablamos de amigos, como una amistad cristiana, una amistad de amor, ágape, o sea, pues no tiene de mal, o sea, qué bueno que tus papás son tus amigos. Pero Ujú. ya si nos referimos que mis papás son mis amigos en términos de amistades del mundo, donde te vas y te emborrachas, donde vas y trampas junto con tus papás, o sea, con tu papá. O sea, entonces esas cosas ya, o sea, pues no, o sea, no es que tu papá sea tu amigo, tu mamá sea tu amiga, o sea, ya estamos hablando de otra dinámica, otro tipo de definición de amistad. Pero si hablamos de amistad, como la entendemos nosotros, hablando cristianamente, pues claro que sí puede haber este tipo de relación. Pues nomás ahí los papás también deben, hay ciertas cosas que no le deben de contar a los hijos. O sea, obvio es que es prudente no contar todos. El papá no va a contar o la mamá no va a contar su vida sexual a los hijos, a las hijas. O sea, hay también ciertas limitaciones, entonces eso es importante que se respete y nomás hay que se tenga. Pero pues es bueno tener esa relación de amistad entre padres e hijos en este sentido en el que te lo digo. Y por ejemplo, para los jóvenes, para los hijos propiamente, ¿qué consejo les puede dar precisamente para eso? Ya digo, ya sabemos, por ejemplo, pues poner esas, conocer, ¿verdad? Reglas y todo eso, pero la comunicación, en cuanto a la comunicación, ¿qué consejo les podría dar a los hijos, a los jóvenes, para que puedan, pues propiamente ser, ¿verdad? Como usted dice, ¿verdad? Amigos cristianamente hablando, correctamente hablando de sus papás. Mira, aquí puedo pensar en dos cosas, pero también hay de papás a papás y hay de hijos a hijos. Entonces hay papás más accesibles, hay mamás más accesibles y otros que no. Hay papás ausentes o mamás ausentes. Entonces, dependiendo de la realidad de cada uno de ellos, pues es el acercamiento que se tiene que hacer. Sin embargo, independientemente de todo esto, pues sí debe de haber una comunicación entre papás e hijos. Si el hijo es el que no se presta a comunicarse con el papá, entonces tiene que ser más abierto con ellos. Si Ujú. los papás no buscan comunicación con los niños, con los hijos, perdón, entonces los hijos son los que tenemos que buscar la iniciativa, o sea, necesitamos ser nosotros los que nos acerquemos y contarles a ellos ciertos aspectos o cosas de nuestra vida si ellos no lo hacen con nosotros, o sea, que nosotros tomar la iniciativa, no esperar a que ellos vengan a nosotros, sino nosotros a ellos, eso se me hace que es sano, sobre todo cuando los papás no se prestan para nosotros. Si los papás se prestan para nosotros, pero nosotros nos negamos, entonces ahí nomás tienes que darle oportunidad. Y lo otro, Andrés, es
o sea, ya están en una edad donde ustedes ya pueden tomar las decisiones que les va a beneficiar o afectar su vida. Entonces ya no esperes a que haya reglas para portarte bien o hacer las cosas que son correctas. O sea, nosotros ya no debemos de motivarnos por el castigo, el premio que nos van a dar. O sea, ya en esta edad, y sobre todo si somos cristianos católicos, nuestra motivación es Dios, nuestra motivación es Jesús, nuestra guía es su camino, es su enseñanza. Entonces nosotros ya no tenemos que andar ahí con que, ama escapar con mi novia y porque mi papá no me deja. O sea, ya, ¿eso qué? O sea, Sí. tú ya eres cristiano, a ti ya no debe de motivarte esas cosas y debes tú de manejar las situaciones según se van presentando, pero, eh, o sea, debes de portarte bien aunque no haya reglas y ya deja de echarle la culpa a tu papá o a tu mamá de como ellos hayan sido. O sea, ya tú eres responsable de tu vida y tú vas a decir lo que tú quieras. Yo conozco a hijos de papás alcohólicos que precisamente porque el papá es alcohólico, ellos no toman ni una sola gota de alcohol. Y Ujú. también conozco a gente con papás alcohólicos que terminaron siendo alcohólicos y dijeron, yo soy así porque mis papás, lo aprendí de mis papás que eran alcohólicos. O sea, no. O sea, tú eres el que decides al final de cuentas qué haces con tu vida, independientemente del tipo de vida o lo difícil que hayas llevado. Porque hay mucha gente teniendo dificultades donde no se drogan ni hacen todas estas cosas que a veces uno decide libremente. Sí, a final de cuentas, precisamente como bien acaba de decir, ¿verdad? Es decisión de uno el decir, bueno, pues tengo este ejemplo, tengo este patrón, pues yo decido si romperlo o no. Así es, así es. Pues bueno, doctor, pues le agradezco muchísimo este ratito platicando. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Andrés, y cualquier cosa, pues ahí estamos a la hora. Claro que sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, Dios te bendiga, bye bye. Igualmente, Dios lo bendiga. Gracias, bye. Para que se una. Y aquí estamos. Hola, Andrés, buenas tardes. Hola, hola, doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y tú qué dices? También, todo muy bien, gracias a Dios. Eso, qué bueno, qué bueno. Ahora sí, ya por fin, a la Ya orden. por fin. Por fin se nos dio la oportunidad. Sí, ya sé. Doctor, pues bueno, para hablar un poquito acerca de la salud mental. Y bueno, Sí, primero, antes de empezar propiamente con nuestra charla, con nuestra entrevista, por supuesto, quisiera que se presentara, que nos platicara un poquito quién es el doctor Oscar Esparza, qué hace en cuanto a la vida profesional, laboral y en su servicio, por supuesto. sí, Andrés, soy psicólogo de formación y de profesión. Eh, Ahorita estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ahí soy profesor y también soy investigador. Ahorita pues ya estamos en clase y tengo más o menos como unos 12 años ya como profesor ahí en la UACJ. También a la par, pues, bueno, ahora estoy casado, tengo dos hijos y también soy servidor junto con mi esposa, somos catequistas en Santa María Goretti, ahí en el templo de Santa María Goretti con el padre Javier Calvillo. Calvillo. Así es, sí, y pues a eso más o menos así a grandes rasgos es lo que hago, Andrés, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues para empezar, quisiera que nos pudiera compartir un poquito sobre cómo podemos definir qué es la salud mental, a qué se refiere cuando escuchamos hablar de salud mental. Mira, así a grandes rasgos, una explicación sencilla es un bienestar mental, de pensamientos, de emociones, de comportamiento, donde no hay ningún tipo de sentimiento negativo, ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de problemas emocionales, por así decirlo, ¿no? Y también se puede decir, una buena salud mental es una persona que cuenta con herramientas para enfrentar del día al día las adversidades que se van presentando. Entonces también pudiéramos definir parte de la salud mental como eso. O sea, porque no hay una vida libre de problemas, pero sí hay personas con salud mental que tienen los recursos y las habilidades suficientes para, pues, para afrontarlos y como cualquier problema se resuelve y la vida sigue. Entonces también ahí en ese sentido podemos explicar así la salud mental.
¿Sería, doctor, una equivalencia, si es posible nombrarlo así, de la inteligencia emocional o no tienen mucho que ver? Vamos a decir que la inteligencia emocional, una buena inteligencia emocional te lleva a tener una buena salud mental y una pobre inteligencia emocional pues te lleva a tener una pobre salud mental. Entonces se relaciona, no es lo mismo, pero sí se relaciona. Es como tu salud física y la inteligencia emocional es alguna habilidad que te lleva, ¿no? O sea, el comer bien, el hacer ejercicio, lo que te lleva a tener una buena salud física. Entonces ahí, así es como se puede relacionar la inteligencia emocional y la salud mental. Ahora, propiamente hablando de las emociones, ¿de qué manera afectan o benefician el buen manejo o el mal manejo de las emociones al ser humano? ¿De qué manera pueden llegar a afectarlo o a beneficiarlo? Mira, se supone que todas las emociones tienen una función evolutiva en el ser humano. Entonces, tanto las emociones positivas como las negativas nos ayudan a sobrevivir, ¿no? Nos ayudan a adaptarnos a los posibles problemas que podemos enfrentar y pues a disfrutar la vida, ¿no? También son consecuencias pueden ser consecuencias de cosas positivas que nos hayan pasado. Entonces, por ejemplo, una persona que está alegre por lo general es porque está bien su entorno, porque a lo mejor algo le acaba de pasar hace poco, a lo mejor se topó con alguien que hace mucho tiempo que no veía, le fue bien en el trabajo, o sea, son emociones que tenemos, ¿no? El gozo y todo esto. Pero fíjate que las emociones negativas también tienen su función. La persona cuando percibe una amenaza se enoja y el enojo prepara al ser humano para defenderse si es que llega a ese momento, o sea, de que corre peligro su vida, su persona, algo de... La tristeza es una emoción que le ayuda a la persona cuando tiene alguna pérdida, vamos a decir que muere alguien cercano, o termina alguna relación, o termina un trabajo, o lo despide de un trabajo, o renuncia a algún trabajo, o sea, todo lo que tiene que ver con pérdida, la tristeza te ayuda a recogerte en tu casa, reduce tus energías, te ayuda a vivir este duelo para que te prepares el siguiente paso, ¿no? O sea, después de esta pérdida, ¿qué es lo que sigue con la vida? Y cosas como, por ejemplo, las preocupaciones, pues también son parte normal de la vida, ¿no? Te ayuda a prevenir cosas en el futuro si es que percibes tú algún tipo de problema o algo que se pueda presentar. Entonces, realmente todas las emociones pueden tener una función evolutiva. El problema está aquí cuando las emociones son muy fuertes y cuando las emociones son tan fuertes que no nos permiten inclusive experimentar la parte esta racional y nos dejamos llevar por los impulsos emocionales más que por la lógica o la razón. Sabes que el enojo es muy fuerte o la tristeza es muy fuerte o las preocupaciones son muy fuertes o cualquier emoción es muy fuerte y nos lleva entonces ya a tener problemas. La emoción en sí no es mala, sino más bien la exageración de la emoción o el mal manejo de una emoción al extremo es mala, inclusive las positivas, ¿eh? Hay lo que le llamamos episodios maníacos y en un episodio maníaco una persona está eufórica, tiene una autoestima súper elevada, pero de tal manera que piensa que es invencible, que no le va a pasar nada y toma riesgos que después o que a la larga o de manera inmediata le van a traer ciertos tipos de consecuencias negativas, ¿no? Entonces, pues así es, ¿no? O sea, la emoción en sí tiene una función evolutiva, pero ya llevarlas al extremo es cuando pues ya empiezan a ser un problema. Y llevarlas al extremo, bueno, me imagino que la respuesta es afirmativa, pero ¿en qué forma afectan, por ejemplo, en las relaciones personales? Dependiendo de varias cosas. Uno es dependiendo de la emoción que estás experimentando al extremo y dependiendo de cómo tú has aprendido a expresar ese tipo de emociones y también dependiendo de la persona con la cual lo estás expresando, ¿no? Entonces, por un ejemplo muy sencillo, o sea, tu mamá, pues te va a aguantar más que a lo mejor algún amigo, ¿no?
A lo mejor la familia te aguanta más que algún conocido. Entonces, bueno, ahí. La otra es de que si la tristeza es muy extrema, pues eso te lleva a aislarte de los amigos y es muy probable que no termines diciendo cosas hirientes a estas personas, a diferencia del enojo. O sea, una persona enojada es capaz de insultar, hasta de golpear, ¿no? Dañar físicamente a una persona. Y también pues en base a la cultura y los valores, ¿no? O sea, hay veces que estamos o muy enojados o muy ansiosos, pero también aprendemos a cómo manifestarlo o cómo expresar estas emociones. Por ejemplo, por más enojados que estemos con alguien en la escuela, no vamos a pelearnos dentro de la escuela con la persona, o sea, vamos a esperar a que se acabe la escuela y allá afuera nos peleamos, ¿no? Y también, pues depende si es hombre o mujer, ¿no? Una mujer que se enoja bastante es menos probable que vaya, por ejemplo, a agarrarse a golpes con alguien, a diferencia de un hombre que es mucho más fácil. No estoy diciendo que no lo haga, pero es muy probable que lo haga más un hombre por cuestiones culturales que una mujer. Sí. ¿Y de qué manera, por ejemplo, en este caso, ¿no? De cuando uno está eufórico, muy enojado, muy iracundo, ¿de qué manera puede, o mejor dicho, la pregunta sería, ¿puede la persona identificar e incluso controlar esa ira, esa euforia? Depende del origen, depende de la causa, y depende pues de la dinámica. Ahí como por ejemplo, Andrés, el enojo, ya cuando estás en un arrebato de rabia, vamos a decir, un arrebato de un sentimiento de enojo tan fuerte, llega un momento en el cual tú ya, pues no lo puedes controlar. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, una emoción como el enojo no lo puedes controlar ya una vez que estás en ese arrebato o en esa parte de secuestro emocional, lo podemos llamar así. Entonces, por ejemplo, cuestiones como el enojo, pues ahí la persona tiene que aprender a identificarlas desde que escalan, porque por lo general un enojo va escalando poco a poquito hasta que de repente se sale fuera de control y ya cuando sales fuera de control, pues entonces ya es cuando ahí afecta, ya no se puede controlar por lo general, ¿no? Y cuestiones como, por ejemplo, la euforia, esas, por ejemplo, que es los episodios maníacos, que vienen siendo estos momentos de euforia o de este sentimiento positivo muy fuerte. Eso muchas veces ya es cuestión orgánica, es cuestión del cerebro, o sea, ya es gente que necesita algún tipo de medicamento para balancear ahí, sobre todo en cuestiones relacionadas con el litio en el cerebro, me imagino que entre otros, ¿verdad? Pero si no se le da medicamento a estas personas es muy probable que sigan teniendo. Entonces, en algunas personas, como en este caso, los episodios maníacos, puede que se haya más de cuestiones orgánicas y no tanto de que lo pueda controlar o identificar. Ahora, por ejemplo, pensando en los papás, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, el típico caso del niño berrinchudo, ¿no? Que están en el supermercado y está aferrado a cómprame este juguete y cómprame este juguete o cómprame esta paleta. ¿Y de qué manera puede o debe, mejor dicho, el papá, la mamá, ir controlando, enseñándole a ese niño para que sepa él controlar esos impulsos? Mira, depende de la situación y depende del niño y depende de los papás el que se dé este tipo de casos. Ahí muchas veces puede ser que el berrinche se dé por falta de atención. Entonces, si es en la casa o si es en algún lugar que no se relaciona necesariamente con que quiera algo, puede que este berrinche sea este tipo de querer llamar la atención, porque como el niño requiere la atención de los padres, pero si nadie lo pela, nadie le hace caso, no le ponen atención, entonces, si por las buenas no me hacen caso, por las malas, entonces ahí es cuando vienen los berrinches. Entonces, si el papá sí le hace caso al niño cuando está haciendo los berrinches, entonces es muy probable que el niño aprenda a que haciendo berrinches es la manera de llamar la atención a los papás, que al final de cuentas eso es lo que quiere, ¿no? Sí. Cuando no hay nada, o sea, de no tener nada, a mínimo la atención negativa, pues la atención negativa haciendo berrinche. Y si es algo como que en la tienda y que quiere algo, es simplemente ignorar. Los berrinches se tienen que ignorar. O sea, el niño empieza a hacer berrinche, no te lo va a comprar, el papá muy claro, se baja,
También depende de la edad, ¿eh? O sea, no es lo mismo un berrinche de un niño de 3 años a un niño de 10 años, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pero se supone que ya cuando están más chicos que todavía no tienen un uso de razón como un niño más grande, es cuando surge, básicamente es a través de ignorar, o sea, no te lo va a comprar y el papá tiene que aguantar vara, la mamá tiene que aguantar vara de que va a hacer ruido, que va a llorar y nomás es cuestión de ignorar. Ya afuera se habla con el niño y se dice, ¿sabes qué? No? Y es más, igual, no sé, hasta que se tranquilice ya se, ¿cómo se dice? Ya se atiende. No sé si hay un video que no hace mucho salió en este año de un papá que la niña está haciendo berrinche. Entonces está como que en un live, como una sesión en vivo, y está él filmándose, haciendo una cara así, a ver hasta cuándo, y la niña está atrás llorando, y hasta que se canse, lo que ya te cansaste de llorar, porque si no, no vamos a entrar. Entonces, simplemente, cuando una persona hace berrinche, no lo pelas, porque a veces el niño dice, ok, voy a hacer algo que moleste a mis papás para que me dé lo que yo quiero, porque dándome lo que yo quiero, entonces ya lo voy a dejar de decir, entonces ya mis papás ya no van a estar molestos. Entonces empiezan a llorar, el papá con tal de que se calle, de evitar la vergüenza, le da el juguete, le da lo que quiera, entonces el niño ya aprende cómo obtener objetos. También si el niño sabemos que es berrinchudo, desde antes de entrar a la tienda le explicamos y le advertimos, ¿verdad? No te va a comprar nada, si te pones de esta manera, pues entonces te va a llevar a tiempo fuera, time out, no te va a hacer caso, etcétera. Y también, o sea, eso se puede hacer, pero sí, ahí lo que menos debemos de hacer es atender a las necesidades del niño y, ¿cómo se dice? Comprarle lo que ellos quieran. Pero también puede ser que sea falta de atención de los papás, ¿eh? A veces no pensamos en eso, que a veces el niño lo único que quiere es que lo veamos, que le atendamos, y si no lo tiene eso en casa de manera regular o positiva, pues lo va a querer obtener por las manos. Sí, y precisamente para allá iba, ahora sí para adentrarnos en todo esto que estamos viendo, ¿verdad? A causa de la pandemia, pienso, por ejemplo, en los niños, ¿verdad? Ahorita, bueno, pues ahora sí que todos, desde los niños hasta los profesionistas, ver que estamos todos en casa, pero de qué manera, por ejemplo, le afecta en el manejo de sus emociones al niño, por supuesto, también ya luego al adolescente, ¿no? Con todo esto de estar aislado, con todo esto de, como dice, ¿verdad? O sea, a lo mejor que papá dice, no, es que ya me tienes harto, ¿no? Y todo el tiempo está pensando, ay, a ver a qué hora se quita todo esto para que vuelvas a la escuela. Y a veces hay focos rojos, ¿no? Pero que no se dan cuenta los papás. Sí, mira, pues, en relación a estos tiempos el papá tiene que conocer a los hijos, a las hijas, porque a veces hay unos que son más tranquilos, otros que son más inquietos. Hay algunos que pueden estarse más tiempo en su cuarto, en la casa, otros que no pueden estar tanto. También dependiendo de las edades, ¿no? Es bueno que los papás, a pesar de la pandemia, encuentren momentos en los cuales puedan sacarlos o al parque o a darse una vuelta, aunque sea en el carro sin salir, pero que sí se despeje al día. Estamos en tiempos difíciles y pues no hay ninguna solución que sea que vaya a sustituir la vía normal, ¿no? Entonces, pues dentro de lo que podamos hacer, creo yo que tenemos que usar lo que mejor nos pueda servir. Entonces, ahí, Andrés, yo pienso que el papá tiene que ver y conocer que salgan al patio, de repente llevarlos a una hora en un espacio abierto donde puedan caminar, donde puedan irse en la bicicleta, claro, siempre tomando sus precauciones, con mascarillas y todo eso. Y pues hay niños que están muy chiquitos que a lo mejor sí necesitan salir, entonces los sacas un rato o los pones a algún tipo de juegos, etcétera. Pero pues hay algunos que no tienen tanta necesidad, entonces ahí dependiendo ya del niño, de la niña. Pero sí los papás tenemos que ser creativos, siempre también pues cuidando nuestra salud y la salud de nuestros hijos o de nuestras hijas. Y pues también, o sea, en la casa pienso yo que tenemos que ser un poquito más de tolerantes en cuanto a las reglas. O Ujú. sea, por ejemplo, si una de las reglas es que nomás pueden jugar una hora al día de videojuegos, pues dejar que jueguen un pito más porque están de vacaciones, porque pues igual y pues qué más van a hacer. Entonces hay Sí, claro. algunas reglas que a lo mejor se tienen que doblar o se tienen que permitir ahorita en este tiempo, con tal de que el niño pues también esté entretenido, ¿no? Comprarles un libro, o sea, también, o sea, si en la casa no hay nada con lo que se entretenga, pues se van a aburrir. Dependiendo de la edad, pues juguetes o libros
o ¿cómo se llama? Actividades, juegos de mesa. Pero sí, ahí el papá tiene y la mamá tiene que ser creativos y tienen que ver qué es lo que puede ser que ¿cómo se dice? Les pueda ayudar a ellos pues a despejarse un poco. A final de cuentas, como bien dice, ¿verdad? Ser creativos para buscar tiempo de calidad, ¿no? Que es tan necesario en este tiempo. Y precisamente pensando en eso, en estas semanas que nos habíamos estado poniendo de acuerdo usted y yo para la entrevista, me di el tiempo de platicar con algunos amigos y me di cuenta de que muchos han estado, pues, cambiando, digo, por supuesto, su rutina ha cambiado demasiado, pero incluso algunos que han estado hasta presentando ansiedad, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es en base a los jóvenes, porque a lo mejor los jóvenes ya dicen, no, pues yo ya ahora sí que me manejo solo, ¿no? O piensan que ya me manejo solo y ya papá, mamá, aunque me digan no puedes salir, a lo mejor me salgo, no sé, hacer diferentes cosas, pero de qué manera les está afectando la, todo esto del confinamiento a los jóvenes en ese sentido? Yo pienso que aquí también depende de la forma de ser del joven. O sea, hay jóvenes que son más tranquilos, hay otros que son más extrovertidos o más sociables, hay otros que disfrutan más su soledad, hay otros que, pues no, la soledad no la disfrutan, necesitan estar con más gente. Entonces cada quien lo va experimentando de distinta manera. Ahora, pues podemos hacer las tecnologías, las redes sociales, platicar con la gente, hacer este tipo de cosas para, aunque no podemos estar juntos en persona, lo podemos estar a través de estas redes que tenemos, estas redes sociales donde inclusive hasta podemos tener videollamadas, ¿no? Pero ahí yo pienso que todos debemos de tener la conciencia de qué es lo que está pasando y por qué lo estamos haciendo. O sea, esto del confinamiento, esto del coronavirus no es un capricho, no es cualquier cosa, o sea, es un fenómeno a nivel mundial Ujú. donde miles y miles de gente se están muriendo. Gracias a las tecnologías que tenemos, podemos hacer más cosas, pero no es como que estamos aquí por decisión. Entonces también creo yo que aquí es donde viene un poquito de la parte racional y la parte de voluntad. O sea, nosotros como católicos hablamos de fuerza de voluntad, Ujú. donde, o sea, hacemos las cosas no solamente porque nos nacen, sino que hacemos las cosas porque sabemos que es lo correcto. Y a veces hacer lo correcto no es tan fácil, pero tenemos que ajustarnos el cinturón y hacer las cosas como se deben. Yo pienso aquí, Andrés, que lo que está pasando es que la gente le está perdiendo miedo, ansiedad, preocupación a esto del coronavirus. Ya se están empezando ¿cómo se dice? A ver que no es tan peligroso, están tomando a ser más, están tendiendo a ser más ligeros en esto de las reglas, piensan que no puede pasarle a uno, empezando por los padres. Yo pienso que también, por lo que yo he visto, la familia como que de repente dice, no, ya estuvo, y empiezan a invitar que los vecinos, que los amigos, que empiezan a salir y luego empiezan a reunirse más gentes. Hace poquito estaba viendo una reunión donde había, no sé, 20 gentes en un cuartito chiquito, en un comedor, cocina así chiquito, están haciendo un show y están todo el mundo cantando y pisteando y, bueno, no sé pisteando, pero estaba así súper el ambiente y yo Ujú. pensando, y se veían todos chavos, entonces, más bien ese es el riesgo, Andrés, creo yo que está pasando, que la gente después de ya varios meses de estar en confinamiento, le pierde el miedo e inclusive diga, no, pues ya lo que sea que tenga que pasar, va a pasar. Y entonces empieza a relajarse y ándale, es cuando le da el coronavirus o si no alguien de la casa y es cuando pueden venir las consecuencias. Pero Ujú. pienso que así es que el ser humano es visceral. O sea, el ser humano no le gusta pensar, no le gusta razonar, no le gusta sufrir, no le gusta batallar y Ujú. y si de repente sientes que ya no tienes miedo y de repente sientes que prefieres morir o que al cabo esto no es cierto, casi estoy seguro, Andrés, que la gente por lo general a estas alturas no es que estén ya frustradas o ansiosas. Yo pienso que mucha gente ya le está valiendo, o sea, como que ya pasó el miedo y ya se están descuidando, pienso yo. Si es que hay todavía familias que les da ansiedad por estar confinadas y están ahí, pues bueno, ahí sí pues igual, o sea, salir a dar una vuelta a la cuadra, al parque cuando no haya gente. ¿Qué es lo que yo hago? Yo casi nunca salgo nomás para lo necesario, pero sí todos los días me salgo a caminar una hora donde no hay gente, a la hora donde casi pues, no hay nadie, ¿no?
y ya, o sea, tu cubrebocas, si no hay nadie, pues ya te lo quitas y ya todo lo demás día en la casa, pero sí pienso yo que no debemos de perder este, la razón por la cual estamos haciendo esto. Es, este, es curioso que pues trabajo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y ahí tenemos el correo oficial y muy seguido, si no es que todos los días salen esquelas de gente que se muere o de familiares de gente que se muere, o sea, nuestras condolencias para, por ejemplo, hoy salió de un doctor, esposa o hermana de, de nuestra compañera de un área, ¿no? O sea, están saliendo bien seguido, muy seguido las esquelas. Sí. Gente cercana que estoy viendo que se muere, se ha muerto y pues sí, o sea, ese es el riesgo que estamos pensando que ya esto pasó. Eh, no vamos a estar seguros, Andrés, hasta que no haya una vacuna, esa es la realidad. O sea, Sí. cuando piensa la gente, bueno, ya para septiembre se podrá, para octubre se podrá, es que no es cuestión de tiempo, es de que pase y desaparezca, o sea, hasta que no llegue la vacuna, estoy casi seguro que se van a levantar las restricciones. Pero no sé si la gente a veces no es tan inteligente o no sé por qué no puede hacer esa conexión. O sea, Sí, ¿cómo te van a dejar salir ahorita si todavía no hay nada que lo cure? claro. O vacunas, entonces, ¿por qué piensas que en septiembre se va a acabar? Eso es como que muy ingenuo, muy poco inteligente, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero Sí, no, no hay que descuidarnos. piensan a lo mejor, no sé, que ahora sí que, como vulgarmente se dice, que el nivel del virus, del nivel del contagio va a ser menor de aquí a septiembre o cosas así. También a mí me tocó ver un video, me impresionó mucho cuando recién reabrieron todos los lugares o la gran mayoría de los lugares en Estados Unidos, que una familia completa como de 30 miembros llegaron a una playa de Florida, si no me equivoco. Y llegó un muchacho, un reportero, no recuerdo si de Univisión, no recuerdo de qué canal, y pues les preguntaba, ¿verdad? Pues que qué estaban haciendo ahí, no, pues que de vacaciones y no sé qué, y si no les da miedo, y me acuerdo mucho, pues me dio entre risa y pena por el señor, ahora sí que el papá de la familia, porque él contestó, no, pues si nos morimos va a estar bien porque nos vamos a morir en familia. Así contestó, entonces, pues yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser posible que tú, ¿verdad? Pilar de tu familia, no te des cuenta del daño que le estás haciendo a esa misma familia? Sí, Dios no lo quiera, ya cuando estén en esa situación de que alguien está muy grave, ahí es cuando, ahí es cuando viene el arrepentimiento, ¿no? Claro. Y antes de lo otro es, podemos a los médicos que dicen es que la gente no se está cuidando y ahorita hay un desgaste emocional y de burnout en los profesionales de la salud, los que están atendiendo en el día a día, o sea, ellos están llevando toda la friega y están ahí doblándose, tomando turnos extendidos porque pues no hay mucha gente que haga el trabajo, entonces la gente piensa que es un juego, pero pues realmente no, no lo es. Sí, ahora, me llamó la atención algo que mencionaba ahorita, doctora, sobre, por ejemplo, jóvenes o bueno, personas en general que les gusta la soledad, pero hay otros que a lo mejor que les da miedo y todo. ¿Cómo puede manejarse toda esa situación de, por ejemplo, yo publicaba hace creo que un mes más o menos, porque leía una imagen en Facebook que decía, bueno, si no quiero leer un libro, si no quiero hacer ejercicio, si no aprendí a cocinar, es mi vida, ¿no? Entonces yo ahora sí que contraproponía, ¿no? Y decía, bueno, no, a lo mejor no aprendiste una nueva rutina, no te pusiste a cocinar, no aprendiste un nuevo oficio, lo que sea, pero te diste un tiempo para ti, o sea, ya el tiempo te lo estás dando tú, ya el tiempo lo estás administrando para ti, para precisamente como hablamos, ¿verdad? De que no te cause ansiedad todo esto. Y decía, bueno, aprendiste incluso a estar contigo, porque pensaba yo, ¿a cuánta gente no le da miedo estar consigo misma? Porque pues ahí ponía yo, no recuerdo las palabras exactas, pero ponía algo así como que ahí es donde aparecen todos tus miedos, ¿no? Todas tus inseguridades. Sí, pues es que cuando se publicaban todas estas cosas era en afán de que la gente se distrajera, ¿no? Que no estuviera solamente pensando en el coronavirus, sobre todo el miedo inicial que teníamos, ¿no? Donde la gente en pánico salió a comprar este desinfectante, Lysol, papel de baño y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, se aconsejaba que este tiempo que íbamos a estar encerrados, que no íbamos a estar saliendo los fines de semana,
se aprovechara para hacer algo que te despejara. Yo pienso que iba por ahí todas estas invitaciones, ¿no? Eh, Porque aprovechar el tiempo, pues esa debe ser toda la vida, no nomás cuando estás encerrado. Claro. Y aquí es cuando hay gente que pues no aprovecha el tiempo, ¿no? O sea, pasamos mucho tiempo en redes sociales o en la televisión haciendo cosas que no son de provecho, ¿verdad? Lo único es que en estos tiempos pues se podía facilitar hacer cosas que a lo mejor no podías hacer por la falta de tiempo de las cosas que tenías que hacer o de los traslados o de esto, ¿no? Pero sí, obvio es que en este tiempo la gente también pues ha aprovechado para pensar en ellos mismos, para reflexionar. Claro, o sea, pero yo pienso que hemos tenido tanto tiempo que pues que ha habido tiempo para hacer eso y otras cosas. No debemos de sentir la presión de hacer cosas nuevas o cosas diferentes en este tiempo. Yo estoy consciente, pero también creo que o sea, estos tiempos se prestan para hacer algo distinto, diferente, para aprender algo, para aprovechar ese tiempo que a veces no sabemos ni qué hacer y lo podemos aprovechar para eso, pero pues ya es pues, decisión de cada uno cómo vive su vida. Y los que sí sacaron provecho es muy probable, Andrés, que esa gente que saca provecho de su vida, no solamente en este tiempo, sino en otros, ¿no? Gente que le gusta educarse, hacer cosas nuevas, diferentes, o sea, gente proactiva, gente que va más allá de la rutina. Y la gente que no quiere hacer nada es, por lo general, yo pienso que la que nunca hace nada. O sea, y así es. Sí, ahora precisamente hablando, ¿verdad? De esto de no hacer nada, en qué sentido o de qué manera el ocio, por así decir, excesivo, ¿verdad? Nos puede afectar emocional y también entrando un poquito en la vida espiritual. ¿De qué manera nos afecta emocional y espiritualmente? Sí, mira, es que ahí el ocio también, dependiendo de la persona, es como le puede afectar. Lo que pasa es que cuando no tienes nada que hacer, cuando no tienes compromisos o cuando no tienes obligaciones y no haces nada, pues entonces estás pensando en qué es lo que quieres o qué te gustaría hacer. Y por lo general, acuérdate, el ser humano en su parte animal, pues es instintivo. Entonces muchos de nosotros terminamos decidiendo lo que hacemos en base a lo que nos dicen nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces el ser humano que no hace nada, pues es muy probable que al estar en este momento de ocio, pues se vea bastante guiado por sus instintos. Entonces hay gente que tiene es más proclive a la lujuria o a la pereza o a la ira o a varias cosas. Y entonces también, ¿verdad? A veces en el ocio, pues lo que quieres es sentirte bien y puede que busquemos cuestiones como el tomar alcohol o algún tipo de drogas. Entonces, cuando no haces nada, pues estás abierto a todas las posibilidades y por lo general el ser humano, al ser visceral, pues va a buscar hacer este tipo de cosas. Y bueno, pues así. Ahora, hablando de todo esto del ocio y este tipo de situaciones, pienso, por ejemplo, me preguntaba, o más bien me pedía que le preguntara a una amiga, ¿en qué momento debe de buscarse acompañamiento, por ejemplo, en este caso psicológico o dirección espiritual? ¿Y en qué momento es nada más darse cuenta uno, ahora sí que como vulgarmente se dice, hacer un alto en el camino y darte cuenta de, pues ahora sí que de tus emociones, de lo que estás viviendo y de si tú mismo eres quien puede, pues ahora sí que sacarte de una u otra situación? Bueno, cuando la situación ya te trae problemas en tu familia, en tu trabajo, con la gente que te rodea, y Ujú. ya hay un deterioro inclusive personal, de salud, físico, o sea, cuando las situaciones son muy grandes, ahí es un foco rojo de que tienes que buscar atención personalizada. Inclusive si vas a dirección espiritual y las cosas son graves, puede que el sacerdote o la persona que te esté dando este tipo de guía te diga pues que busques ayuda profesional. O sea, ahí no tiene pierde. Yo pienso que el crecimiento, ayuda espiritual, guía espiritual, esa la debemos de buscar constantemente. Ujú. Porque el católico, al estar llamado a la santidad, constantemente está buscando
hacer mejor la voluntad de Dios o hacer mejor las cosas. Entonces, cuando no tenemos guía espiritual, pues entonces pueden haber momentos en nuestra vida que ya no crezcamos, sino que nos quedemos estancados. Entonces, pienso que esto debe ser algo como que rutinario, el estar buscando dirección espiritual. Eso es algo que nos ayuda bastante. Si es muy grave, pues ya nos vamos también con ayuda profesional. Y cuestiones que nosotros podemos manejar son aquellas cuestiones que sí nos afectan, nos hacen sentir mal, pero seguimos siendo funcionales. O sea, tenemos buena relación en la casa, con los amigos, con la pareja, en el apostolado. O sea, todo este tipo de cosas lo seguimos haciendo bien, pero hay algo ahí que nos molesta, hay algo ahí que no podemos hacer bien. Esas son cuestiones que podemos trabajar nosotros. Ahora, si las trabajamos y no avanzamos, pues entonces ya buscamos dirección espiritual o vamos directamente a ayuda profesional mental de psicología. Psicología. Ahora también, o sea, si no es tan grave, vas con alguien algún terapeuta y te va a evaluar y te va a decir, no, pues mira, andas, en general no andas mal, no traes nada así grave, pero podemos trabajar algunas cosas que te pueden ayudar a seguir adelante o a salir también, o sea, nunca está de más Ujú. ir con un terapeuta y total de que si no hay nada grave te va a decir y puede trabajar contigo otras cosas que a lo mejor ahí necesitas. Ahora, por ejemplo, con la ayuda que mencionaba, ¿no? Ayuda dentro de la misma comunidad. ¿Cómo puede, pienso, por ejemplo, ¿no? En los muchachos cuando buscan ayuda de sus pastores, de sus coordinadores, o los matrimonios que buscan ayuda también, pues, de sus pastores, de quienes están a cargo? ¿Cómo puede darse uno cuenta cuando verdaderamente a la persona a la que le va a confiar esa situación le va a ser beneficioso para sí mismo? Se me hace que ahí, por lo general, la gente cuando se acerca a pedir algún consejo es porque ya se conoce a la persona, o sea, no le vas a pedir consejo a cualquiera, nomás porque o está en tu grupo, es el líder, o es el que coordina, o es el que está ahí a cargo. O sea, la gente te tiene que inspirar confianza y la gente más o menos debe tener cierto perfil. Y por lo general cuando las cosas no son pues tan graves, a veces nomás necesitamos consejos. O sea, esta es mi situación, tú en mi situación, ¿qué harías? Y a veces eso nos ayuda bastante en algunos aspectos de nuestras vidas. Ujú. Yo pienso que eso, ese principio nos puede ayudar bastante. O sea, antes de pedir el consejo, antes de acercarnos, ver si las personas a las cuales nosotros nos estamos acercando son de confianza o sabemos que eh, vamos, sabemos que tienen cierto tipo de perfil que a Ujú. nosotros nos hace creer que son personas maduras, que son personas que reflexionan de intelecto, de voluntad y que nos pueden ayudar. O sea, es muy sencillo, ¿no? Ahí es pues la lógica humana. Y si lo que te dicen te ayuda, pues entonces quiere decir que ya eso es. Si vas con una persona, te aconseja, no se soluciona la cosa, regresas con ella, te aconseja y no se soluciona o inclusive se empeora, pues esa es señal de que ya no debes de preguntarle a esa persona, ¿no? Sí, Y claro. también, o sea, si es muy fuerte el problema, vete directamente con ayuda profesional, o sea, no pidas consejo, vete con algún terapeuta porque ahí pues ellos te pueden ayudar bastante, mucho mejor que alguien pues que no tenga esta formación en psicología porque ellos tienen esta formación. Ujú. Y ahora hablando precisamente de eso, doctor, de la ayuda profesional, para ir un poquito cerrando, me gustaría que habláramos un poquito acerca de algunos tips para los papás. ¿Qué pueden hacer los papás? Bueno, ya hablábamos un poquito, ¿verdad? Acerca de, por ejemplo, cómo reaccionar ante un berrinche, pero ya propiamente ante actitudes ya un poquito más, digamos, fuertes de rebeldía o de no querer hacer las cosas o de que a lo mejor, no sé, las mentiras, ¿no? Bueno, ahorita pues no, pero por ejemplo, ¿no? Pues que sale y te dice que va al cine y resulta que se fue a casa de la novia, etcétera. O sea, ¿de qué manera pueden los papás, por supuesto, acercarse a sus hijos, pero también buscar si es necesario, ¿verdad? La ayuda profesional sin que, por supuesto, los hijos se sientan invadidos, ¿no? Sabemos, por supuesto, a pesar de la tan conocida expresión de estamos en pleno siglo XXI, pero por lo menos en lo que yo he escuchado de muchos amigos e incluso conocidos y también, pues, obviamente papás, sigue siendo una especie de tabú el llevarlos, ¿no? Con un psicólogo. Entonces, ¿de qué manera podemos o pueden ayudar los papás a sus hijos en este sentido? Ahí lo primero es, o sea, el papá debe de tener una buena relación con los hijos, con sus hijas desde chiquitos. O sea,
cuando tienes buena relación con tus hijos, entonces van avanzando en las etapas y sigue habiendo esa confianza aunque haya rebeldía. La rebeldía es parte de la naturaleza humana y prepara al ser humano para en algún momento desprenderse del nido y formar su propia familia. Entonces el papá no debe de tenerle miedo a la rebeldía, a las diferencias de opinión, o sea, porque es parte natural del ser humano donde se prepara para dejar el nido, ¿no? De hecho, estaría mal que el hijo no se rebelara o que estuviera en todo de acuerdo, porque entonces eso quiere decir que pues no se quiere ir, o sea, es parte, es como que parte de la naturaleza que haya este distanciamiento, pero no este distanciamiento, sino este querer separarme o yo soy mi propia persona. Ujú. Y también estas cosas, se solucionan desde la base. O sea, los papás deben de tener ciertas reglas que son claras. O sea, cuando hay unas ciertas reglas que se están hablando, ¿no? Donde hay ciertas consecuencias, donde hay ciertas expectativas, lo que el papá espera que el hijo o la hija haga. Entonces ya ahí el hijo o la hija ya saben qué es lo que pueden esperar, si hacen o no hacen lo que se les pide. Entonces, cuando hay reglas claras, pues entonces a la medida que se van cumpliendo, inclusive hasta se pueden permitir ciertos privilegios, y en la medida en la cual no se vaya cumpliendo estas reglas, entonces se debe de seguir con la consecuencia que se había acordado. ¿No? Estas reglas que tienen los papás, pues se tienen que platicar con los hijos y llegar ahí a un acuerdo. Entonces, la bronca viene cuando no hay reglas claras, cuando a veces la disciplina es visceral, o cuando el papá nunca regaña y de repente ya quiere empezar a regañar por cuestiones que no le gustan. Entonces, si no hay disciplina en la casa, en la educación, en las reglas, pues entonces va a ser más problemático, ¿no? Pero también es cierto que el hijo, mientras esté en la casa, pues sí tiene que reportarse, tiene que decirle a los papás dónde anda, hasta por seguridad, o sea, no nomás por control, sino por ahorita como está la ciudad, por lo que está pasando, a veces no sabemos qué es lo que nos puede pasar, entonces siempre, hasta por seguridad debemos de hacer eso. Ahora también depende del caso, porque hay de papás a papás y hay de hijos a hijos, entonces también aquí depende mucho de cómo son los papás y cómo son los hijos. Ahora, en base a eso, precisamente, qué bueno que concluyó con esa frase. ¿Qué tanto beneficia o qué tanto perjudica, si es que lo hace, el llamarle a la relación papá-hijo de mejores amigos? Tengo muchísimos amigos y amigas que dicen mi papá es mi mejor amigo, mi mamá es mi mejor amiga. ¿Qué tanto beneficia o qué tanto perjudica en ese sentido la comunicación y la relación en general? Um, Depende, es que, o sea, yo puedo decir que soy mejor amigo de mis papás o que soy amigo de mis papás, pero hay que ver esa persona cómo concibe esa relación de amistad, ¿no? Ujú. Lo que sí es cierto es que entre padres e hijos, a todas edades, debe haber una relación de amor, de confianza, una relación de acercamiento, una relación de contacto, ¿no? O sea, eso es básico. También creo yo que debe de haber una relación de confianza del hijo al padre, donde el hijo pueda confiar ciertas cosas o la mayoría de las cosas en sus papás. Me imagino que hay ciertas cosas que tú quieres reservar para ti mismo, pero sí debe haber esa apertura de la comunicación, y si te sientes de gusto de contarlo todo, pues adelante. Yo pienso que también eso es bastante sano, ¿no? O sea, si hablamos de amigos como una amistad cristiana, una amistad de amor, ágape, o sea, pues no tiene de mal, o sea, qué bueno que tus papás son tus amigos. Pero Ujú. ya si nos referimos que mis papás son mis amigos en términos de amistades del mundo, donde te vas y te emborrachas, donde vas y trampas junto con tus papás, o sea, con tu papá. O sea, entonces a esas cosas ya, o sea, pues no, o sea, no es que tu papá sea tu amigo, tu mamá sea tu amiga, o sea, ya estamos hablando de otra dinámica, otro tipo de definición de amistad. Pero si hablamos de amistad, como la entendemos nosotros, hablando cristianamente, pues claro que sí puede haber este tipo de relación. Pues nomás ahí los papás también deben, hay ciertas cosas que no le deben de contar a los hijos. O sea, obvio es que es prudente no contar todos. El papá no va a contar o la mamá no va a contar su vida sexual a los hijos, a las hijas. O sea, hay también ciertas limitaciones, entonces eso es importante que se respete y nomás hay que se tenga. Pero pues bueno tener esa relación de amistad entre padres e hijos en este sentido en el que te lo digo. Y por ejemplo, para los jóvenes, para los hijos propiamente,
¿qué consejo les puede dar precisamente para eso? Bien digo, ya sabemos, por ejemplo, pues poner estas, conocer, ¿verdad? Reglas y todo eso, pero la comunicación, en cuanto a la comunicación, ¿qué consejo le podría dar a los hijos, a los jóvenes, para que puedan, pues propiamente ser, ¿verdad? Como usted dice, ¿verdad? Amigos cristianamente hablando, correctamente hablando de sus papás. Mira, aquí puedo pensar en dos cosas, pero también hay de papás a papás y hay de hijos a hijos. Entonces hay papás más accesibles, hay mamás más accesibles y otros que no. Hay papás ausentes o mamás ausentes. Entonces, dependiendo de la realidad de cada uno de ellos, pues es el acercamiento que se tiene que hacer. Sin embargo, independientemente de todo esto, pues sí debe de haber una comunicación entre papás e hijos. Si el hijo es el que no se presta a comunicarse con el papá, entonces tiene que ser más abierto con ellos. Si Ujú. los papás no buscan comunicación con los niños, con los hijos, perdón, entonces los hijos son los que tenemos que buscar la iniciativa, o sea, necesitamos ser nosotros los que nos acerquemos y contarles a ellos ciertos aspectos o cosas de nuestra vida si ellos no lo hacen con nosotros. O sea, que nosotros tomar la iniciativa, no esperar a que ellos vengan a nosotros, sino nosotros a ellos. Eso se me hace que es sano, sobre todo cuando los papás no se prestan para nosotros. Si los papás se prestan para nosotros, pero nosotros nos negamos, entonces ahí nomás tienes que darle oportunidad. Y lo otro, Andrés, es, o sea, ya están en una edad donde ustedes ya pueden tomar las decisiones que les va a beneficiar o afectar su vida. Entonces ya no esperes a que haya reglas para portarte bien o hacer las cosas que son correctas. O sea, nosotros ya no debemos de motivarnos por el castigo, el premio que nos van a dar. O sea, ya en esta edad, y sobre todo si somos cristianos católicos, nuestra motivación es Dios, nuestra motivación es Jesús, nuestra guía es su camino, es su enseñanza. Entonces nosotros ya no tenemos que andar ahí con que ama escapar con mi novia y porque mi papá no me deja. O sea, ya, ¿eso qué? O sea, Sí, tú ya eres cristiano, a ti ya no debe de motivarte esas cosas y debes tú de manejar las situaciones según se van presentando, pero, eh, o sea, debes de portarte bien aunque no haya reglas y ya deja de echarle la culpa a tu papá o a tu mamá de como ellos hayan sido, o sea, ya tú eres responsable de tu vida y tú vas a decir lo que tú quieras. Yo conozco a hijos de papás alcohólicos que precisamente porque el papá es alcohólico, ellos no toman ni una sola gota de alcohol. Y ujú. también conozco a gente con papás alcohólicos que terminaron siendo alcohólicos y dijeron, yo soy así porque mis papás, lo aprendí de mis papás que eran alcohólicos. O sea, no. O sea, tú eres el que decides al final de cuentas qué haces con tu vida, independientemente del tipo de vida o lo difícil que hayas llevado. Porque hay mucha gente teniendo dificultades donde no se drogan y hacen todas estas cosas que a veces uno decide libremente. Sí, a final de cuentas, precisamente como bien acaba de decir, ¿verdad? Es decisión de uno el decir, bueno, pues tengo este ejemplo, tengo este patrón, pues yo decido si romperlo o no. Así es, así es. Pues bueno, doctor, pues le agradezco muchísimo este ratito platicando. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Andrés, y cualquier cosa, pues ahí estamos a la hora. Claro que sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, Dios te bendiga, bye bye. Igualmente, Dios lo bendiga. Gracias, bye.